SCP-1363 representa un desafío único para nuestra comprensión de los peligros biológicos. Es un virus de ARN altamente contagioso que ataca el tejido epitelial humano con una precisión inquietante. La exposición inicial conduce a la etapa prodrómica, donde los infectados reportan un sabor metálico y dolores de cabeza persistentes. En cuestión de días, aparecen lesiones inquietantes que parecen marcas de raspaduras en su piel, aunque misteriosamente no causan dolor. Sin embargo, es durante la etapa crónica cuando el SCP-1363 revela su naturaleza verdaderamente extraña. Las lesiones evolucionan, formando palabras y oraciones coherentes, aparentemente comunicadas por dos entidades distintas dentro del propio virus. Nombradas SCP-13-1631-A y SCP-13-1631-B, estas entidades entablan conversaciones, aparentemente poseyendo conciencia y conocimientos de mediados del siglo XX, específicamente sobre física nuclear. Un vestigio de sus orígenes en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Su actitud amistosa oculta el potencial letal del virus, que puede causar efectos sistémicos graves y, en algunos casos, la muerte. Por eso es fundamental el contención. SCP-1363 no solo infecta cuerpos, sino que se entrelaza con la trama de la historia, dejando desesperación a su paso. Entender al SCP-1363 no es solo una cuestión de ciencia, es una carrera contra la propia historia. En 1946, un pequeño pueblo se cubría con los suaves tonos de la mañana, mientras una niña de ojos vivaces y paso saltarín se dirigía a la escuela. El camino serpenteaba por tranquilas carreteras rurales, bordeadas por los restos del toque otoñal. Cuando la niña se acercó a una curva estrecha, notó a un hombre más adelante, tambaleándose y murmurando para sí mismo. Sus brazos estaban cubiertos de marcas extrañas que parecían moverse y cambiar. Curiosa pero cautelosa, la niña disminuyó el paso, con la mirada fija en aquella extraña escena. El hombre, sumido en su propio malestar, de repente se tambaleó hacia ella. Instintivamente, la niña levantó la mano para protegerse, rozando una de las lesiones en el brazo del hombre. El contacto fue breve, pero en ese instante, su mano quedó con una sensación resbalosa y extraña. ¿Perdón, señorita? El hombre jadeó, llevándose las manos a la cabeza mientras se alejaba tambaleándose, dejando a la chica mirándolo, confundida y un poco asustada. Una vez en la escuela, se frotó los ojos cansados con la misma mano, transfiriendo sin querer lo que sea que había quedado de la lesión del hombre. Durante el día, un dolor de cabeza empezó a molestarla, aumentando en intensidad. Para cuando regresó a casa, la incomodidad era insoportable. Sus padres, al notar su malestar durante la cena, le aconsejaron que tomara más agua, pensando que tal vez jugar todo el día la había dejado deshidratada. «Toma, cariño, te va a ayudar», dijo su madre, acercándole un vaso de agua. La niña intentó obedecer, pero el agua hizo poco para aliviar el martilleo en su cabeza. Más tarde esa noche, mientras se ponía la pijama, su madre notó pequeñas lesiones, como raspones, formándose en sus brazos. ¿Qué pasó en la escuela hoy? ¿Te caíste?, preguntó su madre, frunciendo el ceño con preocupación. No, mami, susurró la niña, con la voz tensa por el dolor palpitante en su cabeza. Apenas empezó a dolerme. Sus padres intercambiaron miradas preocupadas, atribuyendo los síntomas misteriosos a una posible gripe, y decidieron vigilarla durante la noche, esperando que una buena noche de descanso trajera mejoría. A la mañana siguiente, la dificultad de la joven para concentrarse en clase se hizo evidente. Cada susurro de un compañero, cada rasguño de un lápiz sobre el papel, amplificaba su dolor de cabeza hasta niveles insoportables. Su maestra, una mujer amable y observadora, notó su malestar. Te ves pálida, dijo la maestra, guiándola al pasillo. Vamos a ver a la enfermera. En la oficina de la enfermera, la niña se sentó en silencio. Las luces fluorescentes de arriba parecían palpitar con cada punzada de su dolor de cabeza. La enfermera, una mujer meticulosa con años de experiencia, la examinó cuidadosamente. Ella tocó suavemente las lesiones. Su expresión se volvió preocupada. «¿Cómo te salieron estas lesiones?», preguntó la enfermera, con voz baja. «No lo sé», murmuró la niña con la mirada baja. La sospecha de la enfermera aumentó un poco. Algo no estaba bien. Tomó una decisión, su mano firme mientras levantaba el teléfono y marcaba a Servicios de Protección Infantil. «Creo que necesitas ver esto», dijo, mirando de reojo a la niña con una mezcla de preocupación y determinación. Más tarde ese día, un auto se detuvo frente a la casa de la familia. Servicios sociales, acompañados por un oficial de policía, se acercaron a la puerta principal. Los padres de la niña los recibieron y la confusión se transformó en horror cuando se les explicó el motivo de la visita.
Tenemos que asegurarnos de su seguridad, explicó la trabajadora social, evitando las miradas suplicantes de los padres mientras protestaban, con lágrimas corriéndoles por el rostro. No, no entiende. Ella no es maltratada, gritó su madre, sujetando el brazo de la trabajadora social. Su padre, igualmente angustiado, intentó razonar. Por favor, ella solo ha estado enferma, déjenos cuidarla. Pero sus súplicas no fueron escuchadas. La niña, envuelta en un abrigo demasiado grande para ella, miró a sus padres desde el asiento trasero de un vehículo de servicios sociales, con el rostro cubierto de lágrimas y su pequeña voz perdida en el viento frío. En el hogar de acogida, la niña se encontró entre desconocidos. Sus síntomas, que ahora evolucionaban en susurros provenientes de las lesiones, pasaron desapercibidos para sus padres de acogida abrumados. La escucharon murmurar respuestas a voces invisibles y asumieron que había inventado un amigo imaginario para sobrellevar su situación. ¿Con quién hablas, querida?, preguntó uno de sus padres de acogida, asomándose a su cuarto tarde en la noche. Mi brazo, respondió la niña, mirando las palabras que se movían en sus brazos. Su voz era un susurro de miedo y fascinación. Los otros niños de acogida la miraron con curiosidad, pero ninguno entendía la gravedad de sus conversaciones con las lesiones, confundiéndolas con los caprichos de una mente perturbada. Una tarde, un niño de acogida mayor observó a la niña susurrándole a sus brazos. Su curiosidad despertó, se acercó a ella. ¿A qué estás jugando?, preguntó, mirando los extraños patrones en su piel. No es un juego, murmuró ella, pero él estaba demasiado fascinado para prestar atención a su tono. Puedo intentarlo, insistió, extendiendo la mano para tocar las lesiones antes de que ella pudiera detenerlo. Sus dedos recorrieron las palabras, y él se rió. Genial, es como magia. Pero la risa pronto se desvaneció. En pocos días, el niño empezó a quejarse de dolores de cabeza y de un sabor extraño en la boca. Poco después, aparecieron lesiones similares en su piel, susurrando secretos que solo él podía escuchar. Mientras tanto, la enfermera de la escuela, que se había estado sintiendo cada vez peor, notó síntomas similares en ella misma. Al recordar a la niña y las lesiones, se alarmó. Con manos temblorosas, llamó al CDC. Su voz era urgente mientras describía los síntomas y sus temores. Algo está muy mal, explicó. Es como si la enfermedad se estuviera propagando a través de las palabras. Haciéndose pasar por funcionarios de salud pública, los agentes de la Fundación SCP llegaron al pueblo. Su presencia era tranquila, pero autoritaria. Se movían con determinación, observando los comportamientos e interacciones de los habitantes del pueblo, especialmente de aquellos que mostraban los síntomas misteriosos de SCP-1363. Los agentes recopilaban datos meticulosamente, mezclándose pero manteniéndose aparte, y sus notas se convertían en un catálogo de la epidemia en desarrollo. No tardaron mucho en confirmar la presencia de un agente infeccioso anómalo. Se le asignó rápidamente la designación SCP-1363 y el verdadero trabajo comenzó. Inicia el protocolo de contención, instruyó uno de los agentes, hablando en un micrófono oculto. Equipos de personal de la Fundación, vestidos con trajes de bioseguridad, comenzaron la sombría tarea de reunir a las personas afectadas. La niña, cuyos síntomas ya se habían manifestado por completo, y la atenta enfermera escolar estuvieron entre las primeras en ser escoltadas hacia las camionetas sin distintivos que esperaban. Dentro de las instalaciones de contención, la atmósfera era tensa pero controlada. Investigadores y doctores trabajaban en habitaciones estériles. Sus movimientos eran deliberados, cubiertos de pies a cabeza, con equipo de protección. Examinaban a cada paciente con precisión, teniendo cuidado de evitar cualquier contacto que pudiera contagiarlos. De regreso en el pueblo, se impuso una cuarentena discreta. Las calles, antes llenas de vida, se volvieron silenciosas. El bullicio habitual fue reemplazado por la presencia ocasional del personal de la Fundación y de sus vehículos sin distintivos. Los residentes espiaban detrás de las cortinas, susurros llenando el aire de rumores y miedo. ¿Qué está pasando?, preguntó un habitante a otro, mientras veían cómo otro vecino era escoltado por figuras trajeadas. Escuché que es una especie nueva de gripe, respondió el otro, con la voz baja, teñida de incertidumbre y miedo. A medida que la presencia de la Fundación se hacía más notoria, la realidad de la situación empezó a quedar clara para los habitantes del pueblo. Estaban en el epicentro de algo mucho más allá de lo común, una enfermedad misteriosa que ya no podía ser ignorada. El pueblo, ahora bajo la atenta mirada de la Fundación, se preparó mientras la cuarentena silenciosa se volvía más estricta, un agarre protector que ofrecía seguridad y al mismo tiempo susurraba algo más oscuro. En el centro de contención, el zumbido de la actividad científica llenaba el aire mientras los investigadores monitoreaban la progresión del SCP-1363 en sus diversas etapas. La atmósfera era tensa, cada miembro del equipo consciente de la naturaleza inusual y peligrosa de su sujeto.
En una sala de observación segura, un doctor de la fundación se preparaba para entrevistar las lesiones en los brazos de la niña. La preparación era inusual, una cámara enfocada en las extremidades de la niña, un micrófono listo para captar cada susurro de las marcas conscientes. Comencemos, Dijo el doctor, su voz firme a pesar de la tarea surrealista. Se dirigió directamente a las lesiones, con la pluma en la mano, listo para registrar sus respuestas. ¿Pueden entenderme? Las lesiones se movieron, formando palabras que aparecieron en la piel de la niña. Sí, respondieron, las palabras cambiando lentamente en su brazo. ¿Cómo pueden comunicarse?, continuó el doctor, su fascinación equilibrada con el desapego clínico necesario para sus notas. A través de ella, formaron la respuesta, las lesiones, indicando a su huésped. El doctor anotó la respuesta y luego hizo otra pregunta. ¿Qué quieres? Existir, deletrearon las lesiones, una respuesta simple pero escalofriante que hizo que la temperatura de la habitación se sintiera un grado más fría. Mientras la entrevista continuaba, los investigadores detrás del vidrio de observación tomaban notas meticulosas, sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. Cada respuesta era analizada, se susurraban teorías de un lado a otro sobre las implicaciones de esta capacidad comunicativa. La niña, por su parte, se sentó en silencio, con una expresión de incomodidad resignada. Se había acostumbrado a las extrañas sensaciones de su propia piel hablando, pero el miedo a lo que significaba seguía presente en sus ojos. La sesión continuó, con el doctor indagando suavemente para obtener más información sobre los orígenes y deseos de SCP-1363. Las entidades que viven dentro del virus. Cada respuesta los acercaba más a la comprensión, pero la verdad sobre SCP-1363 seguía siendo esquiva, envuelta en un misterio biológico. Al terminar el día, los investigadores recopilaron sus hallazgos. Los datos eran una mezcla de avance científico y una inquietante anomalía médica. El centro de contención vibraba con la energía del descubrimiento y el reconocimiento sombrío del camino que les esperaba. La niña fue devuelta a su habitación. Sus brazos aún susurraban secretos que solo la Fundación podía escuchar ahora. Como hemos visto, SCP-1363 no es solo una anomalía médica, es una ventana a la complejidad de las enfermedades infecciosas y su posible interacción con la psicología humana. Después de las etapas aguda y crónica, el virus entra en lo que llamaremos la etapa de convalescencia. Aquí es donde los niveles de SCP-1363 en la sangre comienzan a disminuir, lo que lleva a una resolución gradual de los síntomas. La mayoría de los sujetos se recuperan completamente en el plazo de un mes, pero no subestimemos las cicatrices psicológicas que quedan. El virus se desvanece, pero el impacto permanece. Los sobrevivientes suelen reportar episodios de ansiedad, pesadillas y, en algunos casos, alucinaciones continuas. Es un recordatorio contundente de la potencia del virus. Ahora, hablemos de contención. El SCP-1363 está actualmente contenido en el Sitio de Investigación Biológica 101 bajo los protocolos de bioseguridad más estrictos. La unidad de contención está diseñada para prevenir cualquier posibilidad de brote con múltiples redundancias implementadas. Se toma toda precaución para asegurar que el SCP-1363 no salga de los límites de su celda de contención. Esto incluye sistemas especializados de filtración de aire, puertas con doble sello y exámenes médicos regulares para todo el personal involucrado en su manejo. El brote de 1946 nos enseñó lecciones valiosas sobre contención y manejo de crisis. Hemos aplicado estas lecciones para mejorar nuestros protocolos, asegurando la seguridad del público y la integridad de nuestra investigación. Mientras continuamos estudiando al SCP-1363, nuestro objetivo sigue siendo claro: entender, contener y mitigar. Hay mucho en juego, pero también lo es nuestro compromiso de proteger a la humanidad. Esto concluye nuestro informe. Recuerden, la vigilancia es clave, a menos que quieran que su próxima erupción cutánea escriba sus secretos.